Buenos días, mi nombre es Diego Baena, soy estudiante predoctoral de la Universidad de Sevilla y voy a comentaros un poco acerca de mi proyecto de tesis que se titula Papel protector de la boldina en el sistema nervioso central y en los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento. El envejecimiento, desde un punto de vista fisiológico, lo podemos definir como la pérdida de propiedades regenerativas y de mecanismos bioprotectores que ocurren con el paso del tiempo. Esto conlleva un deterioro que es el principal factor de riesgo pues, para enfermedades tan populares y relevantes en nuestras sociedades como el cáncer, la diabetes o enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas, cuya prevalencia vemos que aumenta significativamente cuando entramos en edades más avanzadas. Peter Pan, por lo tanto, pues lleva razón, no crezcáis, es una trampa. Pero por lo que quiera que sea, pues tenemos esa manía de que el tiempo pasa para todos y nos hacemos mayores y como bien sabréis, pues nuestras poblaciones están volviendo cada vez más y más envejecidas. Y es aquí donde entraría en juego la boldina, el otro eje de mi tesis. La boldina es esta molécula de aquí, procedente del árbol chileno del boldo, y entre sus efectos moleculares pues podemos destacar que es un potente antioxidante, tanto de forma directa, neutralizando radicales libres, como de forma indirecta, activando enzimas antioxidantes tales como la glutatión o la superóxido dismutasa, cuya actividad vemos que se ve incrementada en presencia de boldina. Por otro lado, se ha descrito que la boldina es capaz de bloquear la acetilcolina esterasa, que es la enzima encargada de degradar la acetilcolina, un neurotransmisor muy relevante en el sistema nervioso tanto central como periférico, de forma que éste se acumule más en el espacio sináptico. Y por último, pero no menos importante, de hecho es muy interesante, es el efecto que tiene sobre la inhibición de hemicanales. Los hemicanales estamos acostumbrados a verlos formando uniones gap, pero estos también se pueden encontrar aislados en las membranas plasmáticas de forma que en condiciones patológicas se encuentren abiertos, facilitando el tránsito de moléculas tales como el calcio o el ATP que propagan el daño celular. Es aquí donde actúa la boldina, inhibiendo la apertura de estos hemicanales y por tanto pues limitando por ejemplo la producción de citoquinas proinflamatorias. No obstante, y a diferencia de otras drogas, la boldina también es muy interesante porque no afecta a estas uniones GAP. Estas siguen estando habilitadas para la comunicación intercelular. Con toda esta información, pues nos preguntamos qué efecto terapéutico podría tener la boldina en el sistema nervioso central y en el músculo esquelético de ratones envejecidos. Para ello contamos con ratones C57BL6 que en el momento del inicio del tratamiento, aquí, los envejecidos tienen 19 meses y los adultos 3. A estos ratones los vamos a tratar durante 5 meses con una dosis de 50 miligramos por kilo de boldina que administramos 5 días por semana usando como vehículo una bola de mantequilla de cacahuete. Como grupos controles pues tenemos dos diferentes, unos a los que le administramos el vehículo de la misma forma que administramos la boldina a los tratados y otros, tanto con ratones envejecidos como jóvenes, a los que no se les da ningún tipo de vehículo. Además, a estos ratones una vez al mes les vamos midiendo la glucemia y semanalmente el peso. Por último, y antes de obtener el tejido tras el sacrificio, pues le realizamos unos test de comportamiento que veremos a continuación. En cuanto a los experimentos in vivo, pues para la evaluación de la función cognitiva estamos realizando test muy conocidos como el laberinto NIO, el test de reconocimiento de objetos, que nos permiten evaluar la memoria a corto o largo plazo. También tenemos el campo abierto, que nos permite en este caso considerar actividad motora espontánea, exploración y ansiedad. De hecho, aquí vemos cómo los ratones adultos tienen una distribución mucho más homogénea que los viejos, que rehuyen de la zona central, lo que se relaciona directamente con una mayor ansiedad. Y por último, en cuanto a la función motora, pues tenemos también test muy conocidos como el Rotarod, el GRIP o el GRIP. Todos ellos en busca a estudiar la fuerza o la resistencia de nuestros ratones. En lo que se refiere a la experimentación ex vivo, pues hay muchos experimentos que estamos llevando a cabo, como son el análisis de neurotrofinas, plasticidad sináptica, neurogénesis. Aquí muestro un inmuno que estamos poniendo a punto usando Ki67 como marcador de células progenitoras neurales en el ciclo dentado del hipocampo. También nos interesa mucho la activación glial porque estamos viendo cómo en los viejos control, que no han sido tratados con boldina, tanto la microglía como los astrocitos parecen bastante más reactivos y tienen una mayor presencia tanto en la corteza como en el hipocampo. Por supuesto, nos interesa la presencia de citoquinas proinflamatorias o moléculas propias de estrés oxidativo. Y en lo que se refiere al músculo esquelético, pues el grado de sarcopenia, que es esa pérdida de fuerza propia de la edad. Y este experimento lo muestro, que sí nos ha dado tiempo a analizarlo, en el que vemos la formación de agregados tubulares que parece ser mayor, si bien todavía no tenemos diferencias significativas, hay que aumentar un poquito la N, en los ratones control que en los ratones boldina. Aún así, aún nos preguntamos qué sucederá con el envejecimiento. Pues esta es la pregunta que espero poder responder en la siguiente edición, ya con una comunicación. Y por último, pues nuevamente agradecer a la organización y a todos los miembros de mi laboratorio y financiadores de este proyecto.
Good morning, everyone. My name is Carolina Valeiro, and I want to thank you for the opportunity to speak today. I'll be presenting an overview of current evidence on occupational exposure to antineoplastic drugs, with a specific focus on reproductive health risks and underexplored area of preconception exposure in healthcare professionals. Antineoplastic drugs are essential in treating cancers, autoimmune diseases, and HIV-related conditions. However, their toxic profile is well established. Most antineoplastic drugs are non-selective, which means they affect not only malignant but also healthy cells. This contributes to mutagenic, carcinogenic, and teratogenic effects even at occupational exposure levels. Despite the use of personal protective equipment, studies show that antineoplastic drugs persist in workplace environments, contaminating surfaces, air, and even protecting gear. Exposure occurs primarily through inhalation, dermal contact, or accidental ingestion. According to the National Institute of Occupational Safety and Health, such exposure can lead to damage to the liver, kidneys, bone marrow, heart, and lungs, and most concerningly to adverse reproductive outcomes. These include infertility, miscarriage, congenital malformations, and development toxicity. In 2016, 184 hazard drugs were listed by the National Institute of Occupational Safety and Health, from which 80% demonstrated reproductive toxicity. In the 2024 update, 25 new drugs were added, reflecting ongoing concern. Several studies have confirmed these risks. A 2017 cross-sectional study found significantly higher infertility rate in nurses and pharmacists exposed to antineoplastic drugs, and a 2021 study involving over 2,400 nurses found that those actively handling these agents had a 26% increased risk of miscarriage. Yet, one gap still persists: preconception exposure. Current guidelines from the FDA and EMA provide little to no recommendation for workers trying to conceive. While NIOSH does suggest drop during assignment, the lack of international harmonization leaves many unprotected. Research shows that preconception exposure to antineoplastic drugs may impact oocyte quality, ovarian reserve, and epigenetic programming, potentially affecting not only fertility but also offspring health. For men, DNA damage to sperm is another area of concern. Despite this, preconception risk is rarely addressed by the regulatory agencies or the market authorization holders. In conclusion, antineoplastic drugs remain essential in the fight against cancer and other serious illnesses. However, their occupational hazard, particularly reproductive and preconception risks, may not be underestimated. Protecting the healthcare workforce requires not only adherence to safety protocols, but also the development of evidence-based guidelines, targeted surveillance, and proactive risk management strategies. By addressing these gaps, we can move towards a more comprehensive and proactive framework that ensures the long-term health and reproductive autonomy of healthcare professionals. Thank you for your attention.